ponencia invitada, que a mí me hace particular ilusión presentar, porque Susana Labuela, que es nuestra siguiente ponente, su grupo de investigación y el mío, bueno, pues recientemente ha colaborado bastante. Susana es ingeniera de minas por la Universidad de Vigo, con especialidad en energías, así como máster en tecnología medioambiental, y también en Vigo realizó su tesis doctoral en recursos naturales y medio ambiente, y después comenzó un periplo internacional bastante importante: Berkeley, Padua, Zúrich, hasta que recaló con toda esa experiencia internacional en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno, en la Escuela Politécnica de Ávila, con sendas becas Juan de la Cierva, y actualmente ocupa la cátedra Iberdrola, octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Yo estoy encantada de que una investigadora con un elevado índice de publicaciones internacionales y dirigiendo bastantes proyectos de investigación muy interesantes esté con nosotros para presentar. Seguimos en la línea de las energías renovables, pero desde otro área de conocimiento. Nos va a presentar una charla titulada Mapeando la transición energética, aplicación de las geotecnologías a las energías renovables. Buenos días, Susana. Gracias por estar aquí. Buenos días y gracias a vosotras por invitarme y al resto de universidades por esta iniciativa. Como bien has comentado, mi ámbito de trabajo en el que voy a hacer la presentación es un poco original o extraño, y es que nos dedicamos a la fusión de la información geoespacial con modelos energéticos, sobre todo para energías renovables. Entonces, nuestro punto de vista es un poco diferente, y básicamente lo que vamos a buscar todo el rato, todo el tiempo, es tener información georreferenciada, es decir, con su posición exacta en el espacio, para hacer mapas en 2D o en 3D. Como has mencionado, trabajo en la cátedra Iberdrola, octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Es, digamos, un grupo pequeñito dentro de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Como veis, pues somos 6 actualmente, 3 personas directamente relacionadas con la cátedra, y el resto son investigadores predoctorales, con sus becas para realizar la tesis. Entonces, bueno, en ello estamos. Como comentó la ponente anterior, uno de los grandes motivos para trabajar y fomentar el uso de las energías renovables es el cambio climático. Como ya os he dicho que trabajamos con información geoespacial, toda mi presentación la veréis cargada de mapas y representaciones de la Tierra, porque es en lo que más trabajamos. Entonces, bueno, en este caso, la motivación sería este cambio climático que estamos experimentando y el aumento de la temperatura global de la Tierra. Desde que se tiene registro, por los años 1880, la temperatura de la Tierra y de los océanos, o sea, la media, ha aumentado 0,08 grados Celsius por década. Pero en los últimos años, desde el 1980, este incremento se ha duplicado y ha superado más de duplicado, y estamos en un aumento de temperatura de 0,18 grados Celsius por década. Si bien estos aumentos de temperatura o fluctuaciones de la temperatura media de la Tierra son naturales, han sido naturales a lo largo de la historia de la Tierra, sí que podemos analizar cómo o cuáles, si hay algún efecto de la actividad humana para este aumento que estamos viviendo actualmente. ¿Vale? Podemos ver en esta gráfica una historia, la evolución de la concentración de CO2. Como sabemos, el CO2 es uno de los principales gases causantes de este calentamiento de la Tierra, porque impide la salida del calor al exterior.
Pues bien, como podéis ver en el gráfico de arriba, la concentración de CO2 ha ido aumentando, ha ido bajando a lo largo de la historia de la Tierra. En el cero sería el año 1950 y es a partir de este año que se empiezan a superar todos los registros históricos de concentración de CO2 en la atmósfera. Bien, si nosotros ponemos al lado de esta distribución, de esta evolución del CO2, la evolución de las emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles, podemos ver también que el crecimiento de este CO2 debido a combustibles fósiles es exponencial a partir del 1950. Entonces, teniendo en cuenta pues, emisiones naturales de CO2 que hay en la Tierra, como pueden ser causadas por volcanes, vemos que este crecimiento súper importante por encima de los valores históricos de la Tierra son claramente debidos a la actividad humana. Bien, entonces, dentro de estas causas de la actividad humana, ¿cómo estaríamos actualmente? Bien, pues hay diferentes mapas, hay esta página web de Electricity Map, donde podemos ver la intensidad de carbono de diferentes países en tiempo real, ¿vale? Lo he centrado en Europa para esta presentación, bueno, pues porque es donde estamos y podemos ver la situación de los diferentes países europeos actualmente, ¿vale? Esta imagen la he captado de ayer a las 10, 12 de la mañana. Bien, bueno, para empezar vamos a situarnos. La intensidad de carbono es el ritmo de emisión de carbono, ¿vale? La cantidad de carbón que emitimos por kilovatio de energía producido. Bien, nosotros sabemos que las principales fuentes de contaminación, de emisión de CO2, son el sector eléctrico, como principal, con más del 50% de la contribución, y luego el transporte. Bien, entonces, en este caso nos estamos centrando en el sector eléctrico porque es en lo que quizás más impacto vaya a tener, ¿verdad? Porque estamos superando el 50% de contribución de las emisiones de CO2 en prácticamente todos los países. Bien, centrándonos en esto, vemos que en la propia Europa tenemos diversidad de intensidades de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de sistemas eléctricos, sistemas de generación eléctrica y distribución para abastecimiento de los consumos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso más extremo de Polonia, que es el país con actualmente mayor intensidad de carbono, y esto es debido a que tienen una gran producción de energía basada en centrales térmicas, en la quema de carbono, pues ellos son grandes productores. Vemos de hecho que luego el porcentaje de emisiones, la energía generada a partir de fuentes bajas en emisiones son del 25% y un 23% serían renovables, ¿vale? Este desfase entre energías procedentes de fuentes bajas en emisiones y energía generada con recursos renovables se debe a la energía generada con centrales nucleares, ¿vale? Este pequeño desfase, en este caso, pues del 2%. Luego tendríamos el caso ideal de Islandia, también Noruega está en un estadio similar, en el que su intensidad de carbono es muy bajo porque tienen el 100% de las energías, o sea, el 100% de la energía que producen es a partir de fuentes renovables, ¿vale? Luego estaríamos, por ejemplo, en un caso intermedio como el de España, en el que tenemos un 50% de la energía, oscilamos entre el 35 y el 50% de la energía generada con fuentes renovables. Esta oscilación tan grande se debe a que en España tenemos integrados en el sistema, en la red eléctrica, 3 fuentes renovables principales: la hidráulica, la eólica y la solar. ¿Vale? Mientras que la energía hidráulica es fácilmente controlable a través de los embalses, de las centrales hidroeléctricas, las energías solar y eólica son mucho más variables y más difíciles de controlar, un poco como comentaba la ponente anterior. De modo que tenemos grandes fluctuaciones en nuestra producción con renovables, como hemos comentado, del 35 al 50%.
Bajas en emisiones estaríamos como en un 68% y este desfase, como ya dijimos, se debe a que aún tenemos algunas centrales nucleares en funcionamiento. Y en el caso de Francia es el caso como inverso, su intensidad de carbono también es muy baja y vemos que tienen un 87%, bueno, un porcentaje muy elevado de energía producida baja en emisiones, pero su energía producida con fuentes renovables es muy baja. ¿A qué se debe? Pues ya supongo que muchos ya lo sabéis, Francia ha basado su estrategia energética en las centrales nucleares. Entonces, gran parte de su energía viene de centrales de este tipo, con lo que cubren los objetivos de descarbonización, de reducción de emisiones, pero bueno, tienen otros riesgos ya que todos conocemos debido a la gestión de los residuos nucleares y demás. Vale, dentro de este escenario en el que España parte con entre 35 o 50% de energías renovables, se ha planteado en el recientemente aprobado PNIEC, de hecho fue en esta semana, la semana pasada, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues se ha aprobado trabajar hacia lograr la neutralidad climática, es decir, conseguir cero emisiones en la generación de electricidad en el año 2050. Esto implicaría que un 97% de la demanda tendría que ser cubierta con fuentes renovables. Bien, entonces, bueno, pues en esto es en lo que estamos trabajando, en tratar de fomentar el uso de las renovables, facilitándolo, dando a conocer y que todos los usuarios puedan ser o puedan conocer cuál es su potencial de trabajar en ello, de autoconsumo que llamamos. Bien, centrándonos un poco en esto y en la contraposición entre España, que va a apostar por las renovables, con un país vecino como Francia, que apuesta por la energía nuclear, pues vemos el mapa de horas de sol en Europa. Como podemos ver, España es el país con más horas de sol en prácticamente todo su territorio, tiene por encima de 2.500 horas de sol al año. Pero siendo en la totalidad, incluyendo las zonas con menos horas de sol del norte, siempre superamos las 1.800, 2.000 horas de sol al año. ¿Vale? Esto nos hace estar por encima de gran parte de los países europeos, con excepción quizás de Italia y Grecia, con lo cual nuestro potencial, nuestra capacidad para generar energía, principalmente, pues estamos hablando de la red eléctrica, pues electricidad, a partir de la radiación que recibimos naturalmente del sol, pues este potencial es elevadísimo, ¿vale? Comentar que de hecho Alemania, que veis que está ahí entre las 1.000 y las 1.500 horas de sol al año, tenía al inicio de de este impulso por las energías renovables, tenía como 4 o 5 veces más potencial de energía solar instalado que España. ¿Vale? Lo que nos da una visión de que podemos incluso superar 4 o 5 veces más de potencia instalada porque tenemos capacidad o sea, el sol que recibimos tiene capacidad suficiente. Bien, entonces dentro de ello, como ya he comentado, nuestro trabajo, lo que buscamos con nuestros proyectos dentro de la Cátedra Iberdrola Octavo Centenario es trabajar de cara a la descarbonización, favorecer este proceso de reducción de emisiones de carbono, ¿vale? O sea, de emisiones de carbono a la atmósfera. Bien, ¿en qué nos vamos a centrar o en qué vamos a usar nuestras capacidades de trabajo con información geoespacial para ello? Bueno, pues la descarbonización al final es un proceso que requiere, lo que estamos buscando, en lo que se apuesta es la electrificación, dejar de consumir combustibles fósiles para consumir energía eléctrica, pero que esta energía eléctrica esté generada con fuentes renovables para asegurarnos de que de que es energía eléctrica que no tiene asociadas emisiones de CO2. Bien, entonces, bueno, dentro de ello, para nosotros saber
qué podemos hacer, cada uno de nosotros, saber qué puede cambiar o qué capacidad tiene para abastecer sus necesidades con energías renovables, pues para ello es imprescindible conocer qué capacidad o qué potencial de energías, de las diferentes energías renovables, tiene en su entorno. Bien, entonces para eso lo que hacemos es, desde el grupo de investigación, usar las fuentes de información geoespacial. Bien, dentro de las fuentes de información geoespacial que utilizamos, tendríamos dos tipos principales. Tenemos lo que se llama información geomática, ¿vale? Principalmente, y luego tendríamos la información satelital que vemos en esta otra diapositiva. Bien, volviendo atrás, lo que comentamos o lo que llamamos información geomática son datos adquiridos de la realidad de la Tierra, siempre conociendo su posición en el espacio, además de su geometría. Bien, de conocimiento básico de todos es saber que en la Tierra tenemos diferentes sistemas de coordenadas que nos permiten conocer la posición de cada uno en la Tierra en cada momento. Bien, eso lo tenemos todos en nuestro móvil con la capacidad de usar el GPS y aplicaciones como Google Maps que nos dicen dónde estamos y a dónde, y diferentes trayectos a los que ir. Vale, pues la información geomática lo que hace es disponer información de la realidad de la Tierra dentro de estos sistemas de posicionamiento, de manera que siempre seamos capaces de ubicarnos. Bien, informaciones de este tipo podemos adquirir de diferentes maneras. Podríamos adquirirla nosotros mismos con sistemas sensores de medición, pero mismamente y a gran escala, en España tenemos el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, conocido por sus siglas IGN, ¿vale? Que nos proporciona información de diferentes tipos, también de todo el territorio. ¿Qué son estos diferentes tipos? Pues nos da información en 3 dimensiones, adquirida con sensores LIDAR, ¿vale? En forma de estas 3 dimensiones, digamos que es una nube de puntos en la que cada punto tiene información de sus 3 coordenadas, X y Z, referidas al sistema de coordenadas que sea, y luego otra información adicional que puede tener, como la información fotorrealista, estos datos RGB, información clasificada como el tipo de elemento al que representa, si es un punto de tejado, si es un punto de vegetación, si es un punto de suelo, ¿vale? Luego tendríamos las ortofotos. Las ortofotos o ortofotografías son la proyección en el plano horizontal de esta nube de puntos tridimensional. Al final lo que tendríamos es, para simplificarlo, un mapa sobre una foto, ¿vale? Nosotros podemos hacer mediciones sobre esta imagen porque tiene incorporada toda la geometría al ser una proyección ortogonal plana, ¿vale? Podemos hacer mediciones con una escala, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es perder la información de esta tercera dimensión, ¿vale? Y los otros tipos de información, como ya he comentado, pues son la clasificación de las nubes de puntos para ver a qué tipo de puntos representan, o datos de utilidad y demás. Bien, esto por la parte de la información geoespacial. Os estoy hablando de España con el Instituto Geográfico Nacional, pero en toda Europa tenemos una directiva llamada Directiva Inspire, que lo que hace es, que lo que ha marcado es una guía para todos los países europeos para que todos dispongamos del mismo tipo de información geoespacial, con los mismos formatos, de manera que sea compatible. Así que nosotros tendremos nuestras nubes de puntos LIDAR de España, Francia tendrá las suyas, Alemania las suyas, y todas con formato compatible, pues en este caso formato LAS y demás, para que en cualquier país europeo podamos interactuar y comprender los datos disponibles en el resto de países. Bien, y luego, además de esta información geomática, tenemos información satelital. Esta ya puede ser
de pago o puede ser libre. Las agencias espaciales de Estados Unidos y de Europa, la NASA y la ESA respectivamente, ponen a nuestra disponibilidad multitud de información que obtienen en el espacio, desde el espacio, perdón, con diferentes programas. Ay, perdón, que se corrió la diapositiva. ¿Vale? Y la información puede ser de diferentes tipos en este caso. Podemos tener información en forma de imágenes y en este caso es muy útil porque no serían solo imágenes en el rango visible, o sea, como fotografías, sino que también tendríamos información en el infrarrojo cercano, medio y térmico. ¿Vale? Y también tenemos información que ya a lo mejor es mucho más conocida por parte de todos, pues de diferentes parámetros atmosféricos, de observación de la Tierra con diferentes satélites. Muchas veces lo vemos mismo en la predicción del tiempo, que vemos con radar el movimiento de las nubes, pero estos satélites también llevan sensores que pueden medir diferentes niveles de contaminantes en la atmósfera, nitrógenos, CO2, CO, sulfuros y demás, ¿vale? Y también incluso hay satélites que ponen a nuestra disposición mediciones de calidad del agua, como nivel de clorofila, nivel de sólidos en suspensión, cantidad de oxígeno disuelto en el agua, o sea que tenemos todo este tipo de información de multitud de múltiples naturalezas, toda ella georreferenciada y bueno, pues abierta a disposición de los usuarios. Vale, entonces aquí un poco habiendo presentado nuestra motivación y los tipos de datos que utilizamos, pues os quería contar un poco en qué líneas o cómo estamos aplicando estos tipos de datos a la explotación de las energías renovables dentro de la cátedra Iberdrola. Entonces, bueno, en primer lugar, tendríamos la posibilidad, o estamos trabajando en la posibilidad de modificar los modelos de radiación solar, mejorarlos con imagen satelital. Los modelos de radiación solar lo que hacen es ayudarnos a predecir cuánta radiación vamos a recibir en cada punto de la Tierra. ¿Vale? Actualmente hay dos programas por excelencia, PVGIS y PVWatch. PVGIS es europea, de la Agencia Europea de Meteorología, y PVWatch es de la Agencia Americana de Medio Ambiente. ¿Vale? Entonces, estos modelos lo que hacen es usar datos históricos de radiación solar recibida en diferentes estaciones meteorológicas para hacer el cálculo de la intensidad de la radiación solar a posteriori, ¿vale? Digamos que sería como un modelo predictivo en base al aprendizaje de años anteriores. Bien, en nuestra propuesta lo que estamos trabajando es en el uso de, además de toda esta predicción de estos datos históricos, pues conocer a partir de información satelital, mejorar varias medidas. La radiación solar está formada por radiación solar directa, son los rayos que recibimos directamente, radiación solar indirecta, que son los rayos que nosotros no percibimos pero que sí recibimos. Por ejemplo, en un día nublado, nosotros, mientras que es de día, nosotros vemos, tenemos esta luz del sol, pero no recibimos, no percibimos los rayos de sol sobre nuestra piel. Esto sería la radiación solar indirecta, ¿vale? Que golpea en la Tierra y viene difuminada debido al efecto de las nubes. Y luego tendremos la radiación solar reflejada, y es que parte de la radiación directa, al tocar cualquier objeto, digamos la Tierra, pues sale reflejada, pues como todas las radiaciones, todas las señales de luz, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos estudiado que la temperatura superficial que nosotros podemos calcular a partir de imágenes en el rango del infrarrojo térmico, imágenes satelitales, pues está directamente relacionada con la radiación solar directa. Por otro lado, también hemos visto que el parámetro del albedo es una medición, un indicador de la radiación solar reflejada. Y este parámetro lo podemos medir a partir de información satelital en el rango del infrarrojo cercano.
¿vale? Entonces, esta es nuestra contribución. Estamos trabajando en la incorporación de información satelital en los rangos del infrarrojo térmico e infrarrojo cercano para dar estos datos adicionales que puedan ayudarnos en la predicción de la radiación solar, además de los datos históricos, ¿vale? El albedo, que no era tan interesante hace unos años, se ha hecho cada vez más interesante con la evolución de la tecnología en paneles solares, ¿vale? En cristales policristalinos o monocristalinos. Pues además de estos, hemos evolucionado paneles bifaciales. Estos paneles reciben o son capaces de producir energía de la radiación recibida en la cara, en la cara frontal, digamos, como los paneles convencionales, pero además son capaces de producir energía con la radiación recibida en la cara trasera de los paneles, ¿vale? Digamos que en la cara trasera también tienen un cristal para la generación de energía fotovoltaica. Y en esta cara trasera lo que recibimos es radiación reflejada, es decir, radiación del sol que llega al suelo y se refleja, ¿vale? Entonces, esta medida del albedo, que antes la pasábamos un poco por alto, es cada vez más interesante y necesaria de incorporar en los modelos de radiación solar. También es necesario actualizar los modelos un poco con estas medidas de temperatura superficial, debido a que, como hemos visto en los últimos 30 años, la variación de radiación que hemos recibido, la variación de temperatura superficial ha cambiado mucho, de manera que las predicciones que podamos hacer con datos históricos de hace 30 años, predicciones que podamos hacer a futuro, pues son cada vez menos precisas, porque puede haber variables debido al cambio climático que no recojan tanto, mientras que trataremos de incorporar este dato de temperatura superficial para hacerlas más precisas. Bien. Una vez que tenemos nuestro modelo de radiación solar y queremos calcular cuánta radiación solar recibimos para saber cuánta energía podemos producir a partir de esta radiación solar, pues necesitamos saber en qué condiciones estamos nosotros como usuarios. Bien, entonces aquí entramos en el uso de información geomática, geoespacial, para ver nuestra capacidad de instalación de paneles. ¿Vale? En el ámbito de instalación de paneles tenemos el caso, pues, que hemos visto en la ponencia anterior, de grandes instalaciones solares, también conocidas granjas solares, en las cuales se dedica un territorio a la instalación de paneles, concentradores para la generación de energía a gran escala. Pero también tenemos la opción, y cada vez está más extendida y más promovida por leyes, tanto en Europa como en España en particular, ¿vale? Pues la opción de autoconsumo, es decir, que cada uno produzcamos energía que luego vayamos a consumir. ¿Esto qué hace? Esto convierte nuestra red eléctrica de ser una red centralizada, en la cual hay puntos de producción que llevan, hay puntos de producción, una red de distribución y puntos de consumo, hace que se convierta en una red que se llama de recursos distribuidos, en la cual todos los puntos son susceptibles de ser productores y consumidores. Es un nuevo término que ha aparecido ahora, el de prosumidor. Bien, entonces, pues en nuestros trabajos lo que vemos es cómo podemos medir o facilitar esta potencial solar en la ubicación cercana a cada uno. Bien, entonces en este caso la opción más fácil o más eficiente para el aprovechamiento del espacio es la colocación de paneles solares en tejados para autoconsumo por parte de las viviendas, autoconsumo residencial, que supone más, de todo el consumo eléctrico, supone más del 50%. Pero este mismo trabajo también lo podemos hacer, y de hecho lo hemos hecho para naves industriales, de manera que parte de la industria, que parte del consumo de la industria se abastezca con energía solar. Bien, entonces, bueno, para esto, ¿qué hacemos? Pues nuestra estrategia ha sido usar las nubes de puntos que pone a nuestra disposición el IGN, que he presentado anteriormente, para
realizar diferentes estrategias de procesado basadas en estadística de puntos, estadística de estudio de vecindades de puntos y demás, para poder discretizar cada tejado y discretizar cada agua de cada tejado. ¿Por qué? Porque a nosotros, para calcular la energía solar recibida, además de toda la radiación solar que podemos recibir, necesitamos conocer la posición, la orientación y la inclinación de nuestros paneles. Entonces, pensando en una instalación integrada, nosotros necesitaremos conocer la posición, orientación e inclinación de cada agua del tejado. Si tenemos aguas al norte, en estas no colocaremos paneles porque en ellas no vamos a tener recepción de radiación solar, pero sí en las aguas al sur, al este y al oeste. Bien, entonces, bueno, para ello usamos datos LIDAR y en algunos casos también ortofotos para delimitar exactamente bien las aristas del tejado, y también con diferentes algoritmos de detección de elementos sobre imagen, detectar obstáculos, lo que llamamos obstáculos, como pueden ser chimeneas, antenas, que eviten, o sea, que hagan imposible la colocación de un panel en esa posición determinada. Bien, nosotros una vez tenemos esto, localización, posición y orientación de cada tejado, pues con los modelos de radiación solar podemos calcular cuál es nuestro potencial, qué cantidad de energía podemos consumir, ¿vale? Y además de ello, hemos incorporado en esta herramienta que está accesible online, en esa dirección que tenéis en la diapositiva, pues hemos incorporado el cruce con datos catastrales. ¿Esto qué nos da? Bueno, todos conocéis el catastro, ¿vale? Es donde tenemos registrados los bienes materiales, las viviendas, las fincas, parcelas. Bien, pues los datos catastrales lo que hacen es darnos los usos de cada finca. A partir de los usos de cada finca tenemos curvas estandarizadas de consumo. Para el caso en el que no tengamos conocimiento de cuánto es nuestro consumo, pues hay curvas estandarizadas que nos permiten hacer una estimación del consumo que se produce, pues en este caso en ese edificio, ¿vale? Y hacer una estimación de cuánto de este consumo podemos abastecer con nuestra instalación de paneles solares. Bien, además de hacer esto a nivel tejado, lo hemos hecho también a nivel ciudad, ¿vale? Con un procesado masivo de nube de puntos, con estrategias de Big Data y también técnicas estadísticas de estudios de vecindad para poder calcular a gran escala la superficie de tejados con diferentes orientaciones e inclinaciones en diferentes ciudades, y de ahí ver cuál es el potencial. Si cubriéramos todos los tejados susceptibles de ser cubiertos, es decir, todos los que no estén inclinados al norte, con paneles solares, ¿cuánta energía produciríamos y cuál sería nuestro ratio, ¿no?, de kilovatio hora limpio por habitante? Limpio con energía solar. ¿Vale? Estos mismos estudios nos han permitido ir un poco más allá y ver cuáles son las orientaciones e inclinaciones óptimas para cada ciudad. Llamamos orientación e inclinación óptima de los paneles a aquellas que nos permiten tener una producción del 90% o superior de la producción máxima, siendo la producción máxima la que tendríamos con la orientación sur, que serían 0 grados, y la inclinación óptima para cada ubicación. Que hay diferentes estrategias de cálculo, pero grosso modo, de manera simplificada, la inclinación óptima se entiende como la latitud, los mismos grados de latitud de esa ubicación. ¿Vale? Entonces, bueno, de este modo podemos ver cuál es nuestro rango óptimo dentro del cual estaríamos por encima del 90% de esta producción máxima. Bien, además, estos estudios de radiación solar, cruzados con los estudios anteriores que comentábamos de temperatura superficial, lo que nos permite es hacer estudios de islas de calor urbano.
A nivel urbano es muy importante conocer en qué zonas tenemos acumulaciones de calor que se miden durante la noche, ¿vale? Porque durante el día tenemos la influencia de la radiación solar, pero en este caso lo que hacemos es medir el calentamiento o qué calor acumulado permanece durante la noche, porque digamos que es el calor que queda remanente. ¿Por qué es interesante medir este parámetro? Bueno, porque las acumulaciones de calor en zonas urbanas son muestra de edificios deficientemente construidos, con poco aislamiento, con grandes pérdidas de calor, con lo cual estamos también yendo en contra de todos los términos de eficiencia energética, ¿vale? Y quizás también más importante porque nos afecta, pueden provocar enfermedades en los habitantes de esas zonas debido a estar sometidos a unas condiciones de estrés térmico sin ser conscientes de ello y de manera constante por vivir en esa zona. Por eso es importante conocer las islas de calor urbano y nuestra aproximación es juntando esta información geoespacial de 3 dimensiones con los datos de temperatura superficial. Siguiendo un poco con esta línea, además de producir energía a nivel residencial, estamos trabajando en ver cómo podemos hacer que los elementos de mobiliario urbano puedan contribuir a la generación de energía para gastos municipales. Bien, entonces, en este modelado 3D que veis, lo hemos explotado especialmente para hacer el cálculo de sombras en marquesinas. Las marquesinas de los autobuses son elementos del mobiliario urbano en los cuales es fácilmente colocable un panel solar o dos, pero hace falta un estudio importante previo de las sombras, porque como ya sabéis, pues son elementos más bajos y pueden estar sometidos a sombras de los edificios, de los árboles y demás. Entonces, en este caso es importante conocer esta información tridimensional del espacio para hacer un estudio de sombras y ver en cuáles de estas marquesinas puede ser interesante colocar paneles solares. ¿Qué abastecemos con estos paneles solares? Pues consumos propios, como pueden ser los paneles informativos de los autobuses, pero también darían para colocar, o dan para colocar puntos de recarga de móvil, o estamos estudiando en ver si sería factible colocar puntos de recarga de bicicletas para sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas y facilitar la movilidad. Pues, como hemos dicho, además de que una gran parte de las emisiones se deban a la generación de energía eléctrica, otra gran parte se debe al transporte. En este transporte, como habréis escuchado en las noticias recientemente, pues tenemos ahora un programa de electrificación de vehículos, ¿no? Para subvencionar la compra de vehículos eléctricos, pues un gran punto sería la electrificación de estos transportes a nivel municipal, ¿vale? Tanto con bicicletas eléctricas para consumo individual como, y este es otro punto donde entra la información geoespacial, la electrificación del transporte urbano. En este ámbito nos interesa de nuevo la información geoespacial porque la topografía de una ruta, es decir, cuántas pendientes hacia arriba tiene que superar el autobús dentro de su ruta, de su trayecto de servicio, pues esta va a determinar cuál va a ser el consumo de las baterías. De manera que esto nos permite dimensionar qué tamaño de autobús con qué tamaño de batería podemos abastecer la demanda. Entonces, para ello, pues de nuevo, es necesario conocer las 3 dimensiones con estas nubes de puntos que os comentaba del IGN, las cuales procesamos para tener una malla continua que llamamos modelo digital del terreno y de ahí sacar los perfiles. Y aquí también entra de nuevo la importancia de la información satelital para tener el conocimiento del clima, pues está comprobado que el clima afecta en el consumo de las baterías, tanto porque a temperaturas muy bajas o muy altas vamos a tener un consumo adicional por calefacción o aire acondicionado,
como porque los procesos de carga y descarga de las baterías en temperaturas muy elevadas o en temperaturas muy bajas también sufren, ¿vale? Y tendríamos un mayor desgaste. Así que de nuevo aquí estamos uniendo información geoespacial para tener la topografía, información satelital para tener datos del clima, pues las estamos uniendo para hacer un estudio que nos permita el uso de, o sea, la reducción de las emisiones de CO2 con esta electrificación del transporte público, ¿vale? En base a estos cálculos de consumo y poder dimensionar las diferentes baterías, o sea, las diferentes baterías que necesitarían los autobuses urbanos, pues en cada ciudad. En este gráfico tenemos el estudio para los casos de Ávila. Vale, y por último quería comentar que nos hemos centrado en la energía solar, pero con la información geomática, con los datos geoespaciales, también podemos trabajar en otras energías renovables, como comentaba Mabel inicialmente, que ha sido motivo de colaboración entre nuestros grupos, y es que la topografía, la orografía, también afecta al viento. ¿Vale? Con diferentes fenómenos orográficos podemos tener variaciones en la velocidad del viento que por tanto van a afectar a la producción de los aerogeneradores. Bien, entonces aquí tendríamos otro nuevo caso de introducción de la información geoespacial, la topografía, para hacer una predicción más precisa de cuál va a ser la generación eléctrica a partir de, en este caso, aerogeneradores. En un siguiente paso que estamos trabajando es en ver cómo afecta a este viento también la temperatura superficial, ¿vale? Sabemos que la velocidad del viento varía con la diferencia de temperaturas en superficie, porque cambian diferentes parámetros del aire. Entonces, esto es una introducción que además de, o sea, una demostración de que además de la información geomática, la información satelital nos puede ayudar a ser más precisos en conocer cuál es nuestro potencial, en este caso eólico. Vale, y bueno, esto todo también nos lleva a estudios que estamos haciendo con una empresa de Ávila que se llama Vortex Bladeless. Ellos proponen un aerogenerador sin palas que genera electricidad a partir de la vibración del aerogenerador, con lo cual esta colaboración de predicción más precisa del viento nos puede ayudar también en el diseño de nuevas tecnologías de aprovechamiento de energía. Bien, y con esto cierro mi presentación. Espero que, o sea, en conclusión, lo que quería transmitir es la gran utilidad de la información satelital y de los datos geoespaciales para el cálculo o la estimación del potencial de energías renovables, pues al final la realidad de la Tierra construida, o sea, tanto su geometría en 3 dimensiones como sus condiciones de temperatura, humedad y demás, están directamente implicadas en nuestra capacidad de esta recepción de energía. Pues muchas gracias, Susana, por esta interesante presentación en la que nos has mostrado todo lo que las geotecnologías pueden hacer por este proceso tan necesario para el planeta de la transición energética, con tantos tan variados e interesantes ejemplos de proyectos que lleváis desde la Cátedra de Iberdrola. Voy a hacerte un par de preguntas o 3, porque andamos ya un poco justos de tiempo, sí, pero nos pregunta Mariluz Rodríguez desde Valladolid si la descarbonización del sector eléctrico supondrá un aumento importante del precio de la electricidad. ¿Qué opinas al respecto? No debería, porque las energías renovables, la producción con energías renovables es más barata que la producción con combustibles fósiles. Pues nos ahorramos la compra de estos combustibles. Como sabemos, España no es productora ni de gas natural ni de petróleo, de manera que nos ahorraríamos esos gastos de importación. De hecho,
Sucede lo contrario en algunos países como en Suecia, si no me equivoco, donde la producción de energía basada en renovables es tan barata que el precio de venta no cubre luego los gastos en la distribución o en pequeños eventos que puedan surgir. Entonces, aquí habría que hacer bien el cálculo. De todos modos, es necesario un cambio del mercado eléctrico, de cómo funciona actualmente, para que realmente puedan, primero, entrar las energías renovables y, segundo, la bajada del precio se vea repercutida en los usuarios. Gracias. Pregunta también, ¿para cuándo tendrá el IGN datos LIDAR de alta resolución para toda Castilla y León? Porque falta la zona noreste. No sé, tenían previsto para el segundo semestre del 2020, pero Bueno, el COVID todo lo ha retrasado. sí, bueno, pero hay que seguir haciendo cosas a pesar de la situación. Pero nosotros seguimos esperando y de hecho miramos con envidia a Navarra, que tienen datos excepcionalmente con 14 puntos por metro cuadrado. Y es un sueño porque es casi como contratar tu propio vuelo LIDAR. Bueno, a ver si llega la tecnología aquí. Teníamos aquí un pequeño debate sobre las placas solares para autoconsumo, porque nos ha llamado la atención el estudio que habéis hecho en varias ciudades, incluidas Salamanca y Ávila y Bilbao, me ha parecido ver, y Alicante, puede ser que eran esas 4 ciudades, pero luego a lo mejor nos encontramos con un hándicap a nivel de las administraciones públicas que no permiten la instalación, sobre todo en ciudades históricas como Salamanca y Ávila, por una cuestión de patrimonio. Sí. No sé si habría que mostrarle las buenas predicciones que supondría, habría que mostrarle a las administraciones públicas las buenas predicciones que supondría el invertir en este tipo de placas para el autoconsumo, cómo mejoraría muchísimo la calidad ambiental. Y bueno, y no solo eso, porque realmente lo que preocupa en estos casos, ¿no? Por ejemplo, en Ávila, dentro de murallas, no se pueden colocar paneles solares, pero es por contaminación visual, es decir, para no incluir ningún elemento que no, o sea, más moderno en esa zona, ¿no? Pero bueno, también habría que insistir en los avances de la tecnología, pues, por ejemplo, como comentasteis en la ponencia anterior, la gente de Onyx Solar, que tiene estos vídeos, ¿vale? Entonces, que hay maneras de aprovechar esta energía con otros modos que no sea poner un panel solar tosco ahí encima de un edificio que realmente a nadie nos gusta por muy beneficioso que sea, ¿no? Sí, pero los vidrios fotovoltaicos. Exacto, vidrios fotovoltaicos, hay paneles flexibles que se adaptan, tendríamos muchas opciones. Tenemos que unir la tecnología, la investigación y la transferencia para conseguir que haya un buen tejido productivo en nuestra comunidad autónoma. Y con esto nos despedimos porque vamos ya con un poquito de retraso y te agradecemos de nuevo tu participación y tu estupenda charla en estas jornadas. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.